Muy bien, pues buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Hoy nos vamos a abocar a la presentación inicial de las 4 recolecciones y particularmente la unidad primaria o el referente esencial de las mismas, que es la recolección del cuerpo, y dentro del contexto del mismo encontramos prácticas como lo son la recolección de la respiración, naturalmente. Me gustaría hablar un poquito en torno al tema y después presentar una colección de prácticas que están vinculadas al mismo y que tienen que ver con el desarrollo de este modelo de plena y cercana atención orientada al cuerpo, sus componentes y las relaciones sensoriales que él mismo naturalmente establece con su entorno, sobre el entendido de que naturalmente nuestro cuerpo no trátase de una entidad autónoma o independiente, sino que emerge, existe y funciona en relación y vínculo al entorno material y sensorial con el que naturalmente convive. Muy importante dentro del contexto de este tipo de aproximación contemplativa es la aplicación simultáneamente de los 3 sellos de la realidad que hemos también simultáneamente comentado y subrayado en el pasado. Representan uno de los referentes esenciales que caracterizan al contexto y el marco de referencia que hacen de alguien budista, ¿sí? Recordarán que existen varios diferentes elementos a través de los cuales nosotros en efecto podemos así denominarnos, ¿no? Por ejemplo, central a ese proceso es el de la triple joya. Una persona se puede reclamar budista o seguidora del Buddha-dharma o un interno, como comúnmente se le llama en la tradición tibetana, si tiene por orientación vital la triple joya. Esto es, si considera la realidad y potencial del despertar y la iluminación y aspira a la consecución de la misma, si simultáneamente genera un sentido de profunda admiración, respeto y compromiso con el camino o el sendero que conduce a la actualización de dicho fin, y si entiende la importancia de vincularse a un entorno que favorezca dicho desarrollo evolutivo. Simultáneamente, y en la tradición del tantrismo indotibetano, enriquecemos a la triple joya con la presencia de lo que denominamos las 3 raíces, ¿recuerdan? Que en realidad no son otra cosa que un subsecuente desdoblamiento o clarificación o actualización de la propuesta de la triple joya. Así entonces, la persona que se concibe interna, el título, el tema, la noción que se tiene del budista en la tradición tibetana, se refugia en la figura del lama o el mentor espiritual, se refugia simultáneamente en la figura del yidam, que en este contexto se refiere al arquetipo búdico o el principio búdico a través del cual nosotros detonamos el reconocimiento de nuestra naturaleza esencial, la naturaleza búdica, y nos refugiamos simultáneamente en la presencia de una serie de entidades que conocemos primero como los protectores del Dharma, los Chujongs, y simultáneamente estas entidades que describimos como budas masculinos y femeninos y que operan y funcionan como las moiras lo hacían en la mitología griega, como inspiradores y detonadores de nuestro vínculo y maduración del Dharma, que son las dakas y las dakinis, ¿no? Entonces, en términos generales, un criterio primario a través del cual nosotros en efecto podemos vislumbrar, identificar a alguien como un interno es a través del refugio que reclama, ¿sí? Entendiendo por refugio la orientación primaria que imprime a su vida. Y si esta es la que nosotros ilustramos a través de la estructura del triple objeto o de la triple joya, por definición nos concebimos internos, ¿sí? Nangpas, como se les llama en la lengua tibetana, ¿sí? Simultáneamente, otro elemento a través del cual nosotros podemos edificar este sentido de identidad es a través de abrazar los 3 o 4 sellos o principios primarios de la realidad, ¿no? El primero de los mismos es el reconocimiento de la naturaleza
transitoria e impermanente de todos los fenómenos. El segundo, que se deriva del primero, es el reconocimiento e entendimiento de la ausencia de identidad intrínseca de los mismos, ¿verdad? Que no es otra cosa que, digamos, el sumario del primero. Si algo es impermanente, no puede poseer identidad intrínseca. Si algo carece de identidad intrínseca es porque es impermanente. ¿Se entiende esa relación? Si algo cambia, muta y se transforma momento a momento, es lo mismo que afirmar no posee una estructura que pueda manifestarse en ausencia de la mutación, que se manifieste de forma estable y sólida, inerte o continua, ¿me doy a entender? Porque algo es impermanente, carece de identidad intrínseca. Ahora, ojo, esto no es lo mismo que afirmar que por el hecho de que algo es impermanente no tiene identidad alguna, ¿sí? Yo soy una persona impermanente y sin embargo poseo una identidad relativa. La identidad que poseo es relativa porque soy impermanente, ¿sí? Si la identidad que yo poseyera fuera absoluta, fuera una dotada de realidad objetiva, fuera sustancial, no podría ser impermanente. Y si la identidad que yo poseyese fuera de esa naturaleza, ausente de dinamismo, no podría interactuar absolutamente con ningún factor propio de la existencia y por lo tanto se convertiría en algo del todo absurdo e inviable. ¿Me doy a entender? La tercera de las cualidades o sellos o características de la realidad, que se deriva de la primera y de la segunda, es porque todo es impermanente, porque nada y nadie poseen identidad intrínseca, la razón y causa primaria del sufrimiento es el desconocimiento y la resistencia a esta realidad. ¿Sí? Sufrimos primariamente porque abrazamos, defendemos y proyectamos una identidad inviable. Tanto la que es propia de nuestra persona como la que concebimos es característica de los fenómenos con los que nosotros sensorialmente interactuamos. ¿Sí? Y podríamos hablar de una dirección y corolario a estas observaciones, sellos o características de la realidad, y es el reclamo en torno al hecho de que si lo que nosotros buscamos es una dimensión, un sentido genuino de felicidad duradera, no la hallaremos dentro del contexto de la existencia cíclica o el samsara, y la afirmación budista es que tan solo podremos identificarla dentro del contexto del nirvana. Ahora, el nirvana, recuerden, desde la perspectiva del Buda Dharma, no es un lugar. El nirvana es una condición vital, experimental y cognitiva por la que el perceptor y practicante transita cuando ha depurado de su conciencia la ignorancia y condición dualista que nos conduce a la reificación. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos acerca de depurar y eliminar de la percepción esa tendencia dualista y de reificación, no queremos decir simplemente anularla intelectualmente, porque si bien esta es una meta inicial importante y significativa, por ello queremos decir desestructurarla de la dimensión más íntima de la totalidad de nuestro ser, tanto de nuestra dimensión perceptual mental como sensorial física. Eso quiere decir literalmente convencer a cada célula de nuestro cuerpo que nada existe como aparece. Y eso, como podrán inferir, toma mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque simultáneamente hemos invertido igual de tiempo en hacer lo contrario, en convencer a la totalidad de nuestro ser, a cada célula de nuestro cuerpo, que todo existe como aparece. Y que podemos confiar en esencia en la información que nos aportan nuestras bases sensoriales. ¿Sí? Pero la información que nos aportan nuestras bases sensoriales es una profundamente subjetiva. Emerge en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias, entre las cuales la primaria, la determinante, es nuestra visión kármica de la vida, que en nuestro contexto en particular está definida por nuestro cuerpo, que es humano. Por lo tanto, la percepción que del mundo tenemos es humana. Pero esa no es una cognición de las cosas como son, sino es una cognición de las cosas como somos. ¿Se entiende esa idea? Bien, ahora,
Recapitulando, la totalidad del edificio del Buddha-Dharma emerge del cimiento del triple entrenamiento superior, ¿no es cierto? El de la moralidad, que al mismo tiempo se deriva de la comprensión del principio de la causalidad, precisamente ética, o el karma. El cultivo del samadhi, que recuerden, no trátase de una meta exclusiva y particular del Buddha-Dharma. De hecho, no trátase de algo que él mismo inventó ni aportó originalmente al universo contemplativo de India y del mundo. El Buda, más bien, Siddhartha Gautama, es el heredero y por lo tanto también simultáneamente aquel que le da continuidad a la profundidad y trascendencia de las ciencias contemplativas brahmánicas, que precisamente tienen por virtud el desarrollo milenario y descubrimiento de la ciencia introspectiva del samadhi. Por samadhi queremos decir, o por él mismo nos referimos, a la cercana aplicación de la atención, y específicamente asociamos al término samadhi, que los tibetanos traducen por el término tingedzin, ¿sí?, por el desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria. El objetivo y por lo tanto también la vocación del samadhi es el aprendizaje, el refinamiento y fortalecimiento de la atención y la concentración. Ahora, la tradición brahmánica contempló que al arribar a las dimensiones más profundas y exaltadas del samadhi, el contemplativo era capaz de liberarse de la existencia condicionada, del dolor, el sufrimiento y el renacimiento habitual y compulsivo. Sin embargo, lo que Siddhartha descubre, y lo hace precisamente después de lograr la plena maestría de dicha ciencia y de dichos estadios excepcionales, poderosos, alternos y exaltados de atención y concentración, es que si bien el desarrollo del samadhi puede disminuir y temporalmente inhibir la continuidad de las aflicciones mentales y emocionales, no pequeño logro, por cierto, no puede eliminarlas. Y no lo puede hacer porque no ataca la estructura raíz que las propicia y detona. ¿Cuál es el gran descubrimiento de Siddhartha? Que precisamente la raíz que detona y propicia nuestras aflicciones es la ignorancia. ¿De qué? De la naturaleza de las cosas, de la manera en que éstas son, de la realidad, ¿verdad? ¿Y qué caracteriza a esa ignorancia? La cognición dualista. ¿Y cómo se manifiesta la cognición dualista? A través de un proceso pernicioso que llamamos el de la reificación, ¿sí? En donde todo lo que nosotros percibimos es solidificado, es congelado, y a lo que se le aporta y proyecta un sentido de valor e identidad que carece. ¿Se entiende esa idea? Muy bien. Ahora, lo que el Buda decía es que el desarrollo de la atención unipuntual, por importante rol que juega en el sendero del desarrollo evolutivo, y nadie niega esto en el contexto del Buddha-Dharma, tiene límites. Y el límite fundamental tiene que ver con el hecho de que el desarrollo de la atención unipuntual en sí misma no puede atacar y no puede debilitar y no puede eliminar el velo de las aflicciones, el klesha avarana. Recuerden que la palabra klesha avarana quiere decir klesha, aflicciones, y avarana quiere decir algo así como las perturbaciones mentales y emocionales, que naturalmente caracterizan a los seres que deambulamos por la existencia condicionada. ¿Por qué? Insisto, porque el objetivo central del samadhi es el desarrollo de la concentración unipuntual. Y por tanto nunca se ha pretendido extender el uso del mismo para el cultivo de la sabiduría. No es su vocación. Ahora, lo que el Buda propone es una nueva avenida, una nueva ruta, y por lo tanto una nueva propuesta contemplativa, que ahora sí es propia y particular de esta tradición.
de radical extracción empírica y por vocación introspectiva. Y eso es lo que denominamos el samadhi del vipassana, ¿sí? O, como le llamamos en la lengua tibetana, el Tingedzin, esto es samadhi, de la visión profunda, penetrante y discriminativa, Hlak-tong, se le llama en tibetano. Tongwa, el verbo para ver, que en este contexto es un sinónimo de entender, de dilucidar, y Hlak, que viene de la palabra tibetana Hlakpar, que quiere decir de forma perfecta y profunda, una forma perfecta, profunda, una forma multifactorial de comprender y entender a la realidad, ¿sí? Y esa, digamos, vocación introspectiva y analítica la dividimos en 4 diferentes unidades o 4 diferentes herramientas o avenidas de examen introspectivo. Se les denomina las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención. La aplicación de la atención sobre el cuerpo como punto de partida, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales y finalmente la aplicación de la atención sobre los fenómenos en términos generales, que es un poco la aplicación de la atención sobre todo lo que reste, por ponerlo de alguna manera. ¿Se entiende esto? Bien, ahora, las 4 aplicaciones de la atención se denominan en el contexto de la tradición budista en la lengua sánscrita como Smriti Upasthana. ¿Sí? Nosotros las conocemos más popularmente por el vocablo Pali, Satipatthana. ¿Sí? Pero quizá es importante para nosotros tener por referente el primero, Smriti Upasthana. Smriti es la palabra sánscrita para recolección, la cercana aplicación de la atención. Upasthana es la palabra sánscrita para estas formas de discernir y comprender la realidad a través de la investigación introspectiva. Comprenden el referente fundamental de la totalidad del edificio de la instrucción y enseñanza del Buda. Son la esencia de lo que llamamos la introspección, la intuición penetrante, el vipassana, la visión cabal y discriminativa, que óptimamente, cuando naturalmente el contemplativo la fusiona con el desarrollo de la estabilidad de la atención, precisamente el samadhi del shamatha, propician una mente profundamente equilibrada, una mente afilada, en torno y a través de el desarrollo de la atención unipuntual que es propia del samadhi. Ahora, clásicamente, hablando desde una perspectiva muy cercana al sentir del budismo temprano, uno lo que pretende es cultivar esta facultad mental que conocemos como la de la recolección, smriti en sánscrito, sati en pali, pero pretende uno cultivarla conjuntamente con su corolario, que es la introspección, samprajana o sampajana, ¿sí? Recuerden, en toda, digamos, la instrucción meditativa que es propia del Buda Dharma, enfatizamos una y otra vez la importancia de refinar 2 elementos, funciones o factores mentales. La recolección, precisamente smriti, y la introspección o samprajana en la lengua sánscrita. ¿Recuerdan la definición de ambos? Introspección y recolección. La recolección es ese factor de la conciencia que le permite al contemplativo, recuerden la definición, firme y cercanamente asirse del objeto de atención o interés. De perderlo, recuperarlo, y de olvidarlo, recordarlo. Tendrán presente la importancia y trascendencia que esta facultad o este factor de la conciencia tiene para el refinamiento y fortalecimiento del primer tipo de samadhi, que es el del shamatha. Sin precisamente la recolección, imposible es desarrollar
la atención sostenida, prolongada y voluntaria. Pero también lo es sin la presencia de un segundo factor mental, que debe de estar presente, debe de ser objeto de trabajo y refinamiento en el entrenamiento mental de la meditación del Buda Dharma, que es la introspección. Samprajñana en la lengua sánscrita o sampajñana en el Pali, casi suenan igual, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la definición de la introspección? Es ese factor de la conciencia que nos permite en tiempo real monitorear ¿qué? La calidad de la atención. Y cuando hablamos de monitorear la calidad de la atención, ¿qué es lo que pretendemos monitorear de la misma? La emergencia, ya sea de la lasitud o de la extrema ideación o la excitación. ¿Para qué? Para, a través de dicha atención e identificación, ser capaces de aplicar los antídotos pertinentes que alivian la disruptiva presencia de estos factores mentales no virtuosos que naturalmente operan en contra de la coherencia y continuidad de la atención. ¿Sí? Ahora, podríamos extender este argumento y decir con absoluta pertinencia, creo yo, que el desarrollo de la introspección y de la recolección no son solo importantes dentro del contexto de la meditación, sino trátase de cualidades y funciones cognitivas de trascendencia para la calidad de la vida diaria. El individuo que carece de ambas, carece de calidad en su presencia vital y por lo tanto en su desempeño de vida. ¿Se entiende esa idea? Si no hay concentración y simultáneamente no hay introspección, pues lo que hay es plena distracción y desde esa perspectiva plena, digamos, distorsión. Bien. Ahora, tanto la recolección como la introspección son objeto de desarrollo dentro del contexto del samadhi del shamatha, pero se utilizarán como una herramienta muy importante y significativa para al mismo tiempo el desarrollo de las 4 aplicaciones de la atención, de las 4 cercanas aplicaciones de la atención, entre las cuales la primera, decíamos, es la aplicación de la atención o la recolección del cuerpo. ¿Sí? Esta es la primera de las 4 recolecciones. Ahora, antes de abordar una primera aproximación en torno al misma, ¿por qué? ¿Por qué piensan o infieren ustedes que el Buda propone como central en su doctrina de análisis introspectivo la recolección del cuerpo? ¿Por qué es tan importante en el edificio de la meditación budista esta primera aproximación de análisis introspectivo sobre la que en efecto aplicaremos o en la que nosotros recordaremos las 3 características y los 4 sellos de la realidad: la impermanencia, la ausencia de identidad intrínseca, la causa detonante del sufrimiento y aquello que nos conduce al reclamo del bienestar genuino? ¿Por qué es tan importante la recolección del cuerpo? Bueno, primero y punto de partida, porque ¿quién puede negar que el cuerpo representa una fase, base o referente primario de la totalidad de nuestro ser actual? Esto es, no te puedes comprender a ti mismo si no comprendes como punto de partida un elemento central de tu ser, que es tu encarnación, tu materialidad, tu corporeidad, tu carnalidad. ¿No es cierto? Es cierto, simultáneamente o pertinente, subrayar que no eres solo el cuerpo. Te manifiestas a través de este, no eres él, ¿verdad? Sin embargo, representa una dimensión central y fundacional de la manera en que deambulas en este plano y dimensión de la existencia. Ahora, el cuerpo simultáneamente, ¿a dónde mora? Bueno, es importante tener presente que los cuerpos no moran en el pasado. No hay cuerpos pasados. Como también es importante y representativo tener presente que no hay cuerpos futuros. El cuerpo, y por definición, es una entidad siempre presente. ¿No es cierto?
Pero al mismo tiempo es una entidad ¿de qué naturaleza? No es claramente una entidad unitaria, puesto que emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias. No es claramente una entidad estática, puesto que opera y funciona en movimiento constante. No es, por tanto, una entidad que pueda albergar o que pueda abrazar precisamente una esencia sustancial o una identidad intrínseca. ¿Por qué no puede abrazar esa esencia sustancial o identidad intrínseca? Precisamente por las razones previamente mencionadas, porque es una entidad compuesta y dinámica. Y porque es una entidad compuesta y dinámica, no puede albergar ni sostener algo que sea unitario y estático. Eso una u otra, ¿verdad? Si es dinámica, no puede ser estática. Si es compuesta, no puede ser unitaria. Si es unitaria, no puede ser compuesta. Si es estática, no puede ser dinámica. ¿Se entiende eso? Ahora, en el vuelo de la fantasía ausente de atención que domina al desempeño cognitivo de los seres samsáricos, esta sabiduría primaria o este vínculo con esta ancla elemental que es la corporal se olvida o se ignora. Y por lo tanto la mente vuela siempre al futuro o se encuentra atada al pasado o se concibe como estática o se atribuye identidad intrínseca. Por tanto, la cercana aplicación al cuerpo, como la cercana aplicación a un ancla en un barco, es uno de los más primarios, modestos, pero eficaces métodos para erradicar esta perniciosa primaria ignorancia que en nosotros detona la totalidad de nuestras aflicciones mentales y emocionales. ¿Sí? Entonces la primera de las 4 aplicaciones de la atención se dirige precisamente al cuerpo y a la experiencia inmediata del entorno físico en el cual nosotros vivimos o deambulamos, lo que en la filosofía alemana se llama el Lebenswelt, ¿no? Que es la totalidad del universo de nuestra experiencia en general. Así entonces, cuando el Buda habla acerca de la cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo, por ella se refiere a cercanamente atender nuestra encarnación corporal. Atender a nuestro referente material, carnal. ¿Se entiende eso? Y en este momento, ¿verdad? ¿Qué sensaciones táctiles, ¿verdad?, de esa encarnación son las que en nosotros surgen? En otras palabras, ¿cómo se siente el tener un cuerpo? ¿Sí? Por supuesto, decía que el cuerpo no existe en aislamiento de su entorno, ¿verdad? Está fundacionalmente y inexorablemente, digamos, incrustado en este entorno más amplio del medio ambiente físico. Atender al cuerpo, mientras nosotros ignoramos el medio ambiente en el cual el mora opera y se desarrolla, no tendría sentido, ¿verdad? No lo puedes dividir, porque el cuerpo se encuentra incrustado dentro del mundo, lo está respirando, está siendo respirado por esto, lo está absorbiendo y está irradiando, obsequiándole, dándole todo tipo de elementos y cosas, ¿verdad? La cercana aplicación de la atención en el cuerpo implica la recolección entonces de nuestras 5 bases sensoriales, que naturalmente operan dentro del contexto y gracias al cuerpo. ¿Cuáles son estas? La recolección de la base sensorial visual, la recolección de la base sensorial auditiva, la recolección de la base sensorial olfativa, gustativa y táctil. Ahora, si lo piensan, esta iniciativa en sí misma es valiosa. El hacer consciente el proceso de la cognición visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil. ¿Por qué es valioso esto? Porque contrasta a nuestra aplicación habitual. ¿Cómo operan estas funciones cognitivas en nosotros? ¿Qué las domina? La inercia, el hábito, la programación kármica y la inconsciencia.
Ahora, simultáneamente, ¿verdad? Como tantas veces les he señalado, si ustedes pudieran tener y reclamar absoluta, inamovible confianza en torno a la pureza de su karma, pues, ¿qué importa que éste opere en cada uno de forma inercial, habitual y compulsiva? ¿Pero pueden reclamar esa confianza? Bueno, para empezar, ¿por qué no? La respuesta es correcta, no. Y tendría que decir rotundamente no. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la primaria razón por la que no debemos abrazar ese punto de vista? Porque no hay nada, muchas gracias, nada confiable sobre lo que podamos descansar, ¿verdad? Esa certeza. Porque hemos perdido la totalidad de nosotros mismos. Recordarán en el discurso primario que el Buda nos comparte en torno a la recapitulación, qué reclama, qué propone, qué dice. Que los seres sensibles tenemos un reto, y es un reto central a la aventura del vivir, y es recuperar la totalidad de nosotros mismos. Por una razón muy simple, nada abstracta, de ningún tipo de complejidad, ¿verdad? Epistemológica o filosófica. ¿Cuál es esta? ¿Verdad? El que pierde la totalidad de sí mismo, ¿qué tiende a hacer? Repetirse. ¿Y cómo se repite? De forma destructiva, negativa. ¿Sí? Si nosotros queremos romper ese ciclo y círculo vicioso, que es el de la reiteratividad, que tiene tanto que ver con lo que llamamos samsara. Samsara es una existencia de esa naturaleza, circular, por eso se le llama en la lengua tibetana al samsara korwa. Korwa quiere decir eso, una rueda, una existencia circular. Si queremos romper ese círculo vicioso, la única manera de hacerlo es imprimir al desempeño del vivir plena atención y recolección. Por eso la importancia de cercanamente aplicar la atención a nuestras 5 esferas sensoriales físicas como punto de partida: la visual, la auditiva, la olfativa, la gustativa y la táctil. Y cercanamente aplicar la atención sobre estas esferas de la cognición, ¿qué implica? Bueno, implica algo muy simple pero muy profundo. Implica ser capaces de discernir o discriminar entre la realidad y la apariencia. ¿Qué es lo que realmente se presenta en estas bases sensoriales o estos sentidos? ¿De qué es lo que nosotros proyectamos sobre del mundo, consecuente de nuestros hábitos y tendencias, pues negativos? ¿Sí? Estoy atendiendo a mi cuerpo, por ejemplo, cuando escucho el sonido de mi voz. Cuando entiendo que ese sonido se encuentra imbuido, incrustado en el dominio de la experiencia del escuchar, ¿verdad? Cuando observo y atiendo a mi propio cuerpo, la apariencia visual del mismo, ¿sí? Es también, o se revela, como una constelación de diferentes experiencias. Mi campo visual incluye las formas del cuerpo, pero también todo lo que se le presenta cercanamente. ¿Sí? No tengo un solo campo de atención visual, el corporal, sino todo lo que a este se presenta en términos generales. Cuando atiendo simultáneamente a las apariencias táctiles, por ejemplo, pudiese ser una botella de plástico de agua fría en mi mano, ¿sí? Que es un poquito suave, que la puedo apretar, ¿verdad? La idea es generar una conciencia cercana de ese proceso, ¿verdad? La conciencia de nuestro cuerpo también puede decirse se encuentra cercanamente imbuida o colocada o incrustada dentro de la conciencia del medio ambiente. Esta es la primera cercana aplicación de la atención, la cercana aplicación sobre el cuerpo, precisamente imbuido o incrustado dentro de los 5 campos de experiencia sensorial física. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, ahora,
Hemos dicho que muchas personas cometen el error, y esto es central para el estudio del Buddha-dharma, de confundir el vipassana con el shamatha, o viceversa. Pero los dos difieren el uno del otro de forma muy importante y cualitativa, ¿sí? De hecho, producen y nos conducen a la consecución de diferentes resultados y logros. Cada uno tiene su objetivo, naturalmente. La práctica del shamatha desarrolla la facultad de la recolección y la introspección, de los que acabo de hablar, ¿verdad? Como un medio, como una herramienta que tiene por objetivo el exaltar la estabilidad de la atención, pero también la viveza y alerta de la cognición. Ahora recuerden, esto es central en el entrenamiento propio del samadhi y del shamatha. Cuando ustedes se involucran en una práctica primaria como lo es la recolección de la respiración, comúnmente esta es una que nosotros introducimos a través de el cultivo y desarrollo de 3 sucesivos pasos de proeficiencia en el cultivo de la atención unipuntual. El primero de los mismos, la relajación. El segundo de estos, la estabilidad. El tercero y último, la viveza, alerta y claridad de la atención. Así que precisamente uno de los objetivos primarios del samadhi y del shamatha es refinar y exaltar la estabilidad y la viveza de la atención. Ahora, ¿por qué requerimos de un entrenamiento formal para lograr este objetivo? Porque claramente hoy carecemos de estabilidad en nuestra atención, dado el hecho de que la misma se ve constante, recurrente, inconscientemente fragmentada, ya sea por la presencia de la extrema ideación, la excitación mental, la lasitud del sopor o el sueño, y al mismo tiempo lo que buscamos es exaltar la viveza, alerta y claridad de la atención. Ahora, para nosotros esto es difícil porque comúnmente cuando nosotros estamos en el contexto o expresamos la dimensión o la función o la cualidad de la alerta, perdemos simultáneamente la estabilidad. Y cuando nosotros nos abocamos a la estabilidad, perdemos viveza. Esto es cuando, digamos, nos aquietamos, perdemos viveza. Cuando nos activamos, perdemos quietud, ¿sí? Y aquí lo que buscamos es desarrollar una quietud dotada por la viveza y una viveza animada por la quietud, ¿sí? Esa es la meta y el objetivo del entrenamiento del samadhi, ¿sí? Y esto implica el simplemente aprender a enfocar unipuntualmente la atención sobre un objeto determinado. Esto es el sentido primario de la práctica, el objetivo de este tipo de cercana aplicación de la atención, el samadhi y del shamatha. Pero en contraste, ¿verdad? La práctica del vipassana, o vipassana como se le llama en la lengua pali, trátase de el desarrollo de una especie de investigación inteligente, una investigación consciente en torno a las cualidades y características centrales de la existencia, nuestra encarnación, nuestra experiencia sensorial del mundo, nuestros fenómenos mentales y la relación que naturalmente propiciamos con el mundo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, la recolección del respirar como la explica y presenta el Buda en el primero de los discursos de la cercana aplicación de la atención en el cuerpo, pues se utiliza como un medio para detonar el vipassana en el cuerpo, ¿sí? La investigación del cuerpo, para añadir esta dimensión, digamos, crítica a la experiencia introspectiva. Entonces, la diferencia entre el samadhi del shamatha y el samadhi del vipassana no está o no se cifra en la calidad de la concentración que se cultiva en una y en otra, sino más bien en el hecho de que la diferencia primaria entre el samadhi y del vipassana, la que le distingue del shamatha, es la de la investigación. Esto no está realmente presente dentro de la primera, ¿verdad?, unidad del entrenamiento mental del Buddha-dharma, la del samadhi y del shamatha, ¿sí? Bien. Decía que el propósito de aplicar la recolección a estos 4 dominios de la experiencia, el del cuerpo, el de las sensaciones, el de los fenómenos mentales y el mundo fenoménico en general, es el lograr
o el detonar un sentido de comprensión intuitiva, un momento de penetración consciente en torno a la naturaleza de los elementos mismos que comprenden y que conforman a nuestra existencia. Un tipo de comprensión que hoy nosotros no tenemos, que carecemos, y que cobra una factura muy elevada en la calidad de nuestra vida y de nuestra paz o equilibrio interno. Esa es la razón por la que nos abocamos o debemos de hacerlo a este tipo de investigación. ¿Sí? Específicamente nosotros investigamos cada uno de estos dominios o esferas de la cognición para precisamente descubrir si son estáticos, ¿verdad? Si funcionan y operan como una fuente genuina de bienestar y felicidad, y si son genuina y verdaderamente yo, o si me pertenecen por su propia naturaleza, independiente a nuestras propias proyecciones conceptuales. Ahora, aquí me adelanto, que no debería de hacerlo, porque si siguiera la metodología clásica budista, la mayéutica budista clásica, no debería de darles la respuesta. Debería de esperar a que ustedes arribaran a la misma en consecuencia de su propia investigación, ¿no? Pero no puedo resistirme, ¿sí? Y tengo que darles una primaria respuesta, una especie de avance, como un tráiler, ¿sí?, de una película. Y es precisamente señalar que cuando investigamos al cuerpo, cuando investigamos a nuestra experiencia sensorial, cuando investigamos a nuestra experiencia mental y cuando investigamos a la totalidad del mundo fenoménico, en ninguno de estos hallamos permanencia. Ninguno de estos es capaz de aportarnos en sí mismo bienestar genuino. Ahora, ojo, cuando en la tradición budista y en su psicología planteamos como el corazón de la aproximación, de la cercana aplicación de la atención, que ninguno de estos fenómenos es capaz de aportarnos bienestar genuino, no desestimamos el hecho de que pueda aportarnos placer y bienestar temporal. ¿Sí? Como tantas veces he intentado, ausente de éxito, señalar y afirmarles, somos budistas, no pendejos. ¿Sí? El budista no trátase de una persona que se niega, aleja o que reniega a la vida y a lo que la misma puede ofrecerle y a los placeres que naturalmente le acompañan o sus satisfacciones. Simplemente lo que pretende es establecer una muy clara distinción entre la naturaleza de aquellos que son tan solo temporales y relativos, de aquellos que en efecto nos pueden aportar una dimensión superior de bienestar, que sea mucho más estable, ¿verdad? Y por lo tanto duradera en general, más confiable, ¿sí? La tradición budista simultáneamente plantea que cuando esta distinción es una que el individuo no establece con conciencia y claridad, y cuando demanda bienestar genuino, por ejemplo, de aquello que tan solo es capaz de aportar o dotarnos de placer temporal y relativo, esa tensión entre la realidad y la demanda fantasiosa que sobre la misma proyectamos puede tan solo resolverse a través de la emergencia y manifestación del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Por lo tanto, el objetivo de la tradición budista no es evitar ni renegar al placer temporal, sino simplemente reconocerle como tal y no proyectar sobre él mismo una expectativa y demanda que no puede cumplir, el que se transforme y el que se haga duradero. Claro, siempre me dicen, lo entiendo, ¿no? Pero entender eso es el corazón del Buda Dharma. No es fácil entender eso, y mucho menos en el contexto de la experiencia sensorial de la cotidianidad, ¿no? No es fácil entender, ¿verdad?, que una bebida refrescante no es una fuente genuina de bienestar. No es fácil entender que tienes un cuerpo, pero no eres el cuerpo. No es fácil entender que las cosas que crees posees no te pertenecen
y que no puedes utilizarlas para construir y definir un sentido de identidad, un yo. Es muy difícil romper esa mecánica de cognición equívoca y distorsionada. Toma vidas enteras de aplicación introspectiva. ¿Sí? ¿Entienden esto por lo menos como punto de partida? ¿Sí? Decía, también el examinar estos fenómenos para entender si estos pueden ser yo, si yo soy ellos, o si estos fenómenos me pertenecen por su propia naturaleza, independientes a lo que en realidad conforma este sentido o define este sentido de pertenencia, que es la designación o la proyección conceptual, porque no existe nada dentro de objeto o estímulo alguno que pueda identificarse en efecto como yo o mío. ¿Qué hay en este vaso que les revele que me pertenece? ¿Pueden encontrar algo que garantice o defina esa pertenencia en el vaso? Lo único que hace de este vaso mío es la proyección conceptual, el que le reclamo como mío. Pero no hay nada en el vaso que sea mío, ¿verdad? Y así con cualquier fenómeno. Y no se diga la relación interpersonal, porque también ahí operamos de forma similar. Creemos que otros nos pertenecen. Y lo decimos inclusive como si fuera un cumplido romántico. Eres mía. Y la otra se siente muy honrada, bruta. ¿Sí? Eso es lo peor que te puede pasar, el que te cosifiquen y hagan un objeto, una posesión. ¿Sí? O intentar hacer otro con esto con los hijos, ¿qué me dicen? ¿Sí? Y construir también el sentido de identidad con base en todo lo que nos rodea. Soy esto, soy aquello, ¿verdad? Soy el coche que conduzco, soy la motocicleta que monto. Podríamos pasarnos días examinando la perversión junguiana de ese símbolo fálico que es la motocicleta, ¿verdad? Pero no sé si pueden vislumbrar cómo el motociclista empedernido se identifica con ella, o con el coche, el automovilista, o con la riqueza, el rico, o con la belleza física, el modelo o la modelo. Soy mi belleza. Y la concibes permanente y unitaria. Y cuando te confrontas a su realidad de transitoriedad, de momentaneidad, de natural deterioro que te produce, especialmente si te aferras a ello. Ahora, ese fin de semana, mis hijas me obligaron a ver unos TikToks, ¿sí? Que detesto. Y me querían enseñar fotos, hay unos TikToks de como el historial físico de los grandes artistas, ¿no? O actores de cine y lo que fuere, y te pasan cómo van desde chicos hasta viejos, ¿no? Y veíamos varias fotos, o en este proceso evolutivo, cuán pocos entre estos envejecen con dignidad, como todo se mete en mano, y cuando se mete en mano, especialmente las mujeres, se echan a perder, ¿no? Pierden como su expresión natural, pierden muchas cosas que el haber envejecido naturalmente les podría haber aportado, ¿no? Pero todo esto es porque te identificas con tu cuerpo, y cuando éste empieza a envejecer es algo que no puedes aceptar. Mala noticia. Te puedes parar de cabeza, puedes ponerte tantos litros de Botox como desees, no va a alentar ni parar el proceso del envejecimiento. La única manera de lidiar exitosamente con este es abrazándolo. ¿Sí? De la misma manera, la única forma de abrazar la condición transitoria de todas las cosas es entender que así es. Y soltar toda demanda contraria. ¿Sí? Pero es difícil, porque nosotros nos vemos movidos a menudo por decir, sí, todas las cosas cambian, menos las que yo requiero o me interesan. ¿Sí? O
algo más pernicioso, dices, también estas cambian, pero igual y no. ¿Sí? ¿Mm? O igual y no para mí. ¿Sí? Eso es lo que el Buda pretende nosotros desbanquemos a través de este tipo de proceso introspectivo. Ahora, ¿por qué el Buda propone este proceso introspectivo? ¿Por qué no simplemente nos dice, como yo les comparto esta noche, no es esta la manera en que las cosas son, punto, se acabó, ya, nos vemos en su siguiente vida? Esa es la instrucción del Buda. ¿Por qué no simplemente hace eso? ¿Por qué nos dice no? Tienes que abocarte de forma íntima y personal a este proceso de investigación, porque no puede transmitirnos ese entendimiento. Ese entendimiento es uno que todos y cada uno de ustedes, de forma personal e individual, tiene que desarrollar. Por eso el Buda decía, yo puedo enseñar el camino, pero no puedo recorrerlo por ustedes. Cada uno entre ustedes tiene que recorrer el camino. ¿Y qué camino? Bueno, entre otros, el de comprender la manera en que las cosas son. ¿Y cuál es el punto de partida de las cosas como son? ¿Cómo eres tú? ¿Y qué eres tú sin un complejo de mente y cuerpo? Así que comienza por investigar el primer componente de lo que eres, que es el cuerpo. Luego investigarás el segundo, la mente. Después la relación mente-cuerpo y después la relación mente-cuerpo y entorno. ¿Ok? Así que a lo largo de sus 45 años de vida como maestro, el Buda enfatizó de forma central el cultivo de las 4 recolecciones, de las 4 aplicaciones de la atención, y las describió como un camino directo hacia la liberación. De hecho, les voy a compartir la cita que el Buda nos da. ¿Sí? La tengo por aquí, déjenme identificarla. La cita misma del Buda. Dice el Buda en precisamente el discurso de las cercanas aplicaciones de la atención, dice, oh monjes, porque naturalmente el Buda tenía, especialmente dentro del contexto de su instrucción fundacional, como auditorio a la comunidad de bhikshus y bhikshunis, de monjes y monjas. ¿Por qué la comunidad de monjes y monjas? Pues porque comúnmente trátase de las personas a las que este tema les interesa. Es un poco como este fin de semana, ¿verdad? Me di cuenta que por más que lo intento, mis hijas no son particularmente receptivas a un profundo discurso de Dharma, ¿no? Es en lo que me gustaría dedicar mi tiempo, pero no lo puedo con facilidad hacer. Así que también entiendo el por qué el Buda se dirigía a los monjes y las monjas. En otras palabras, le trataba de predicar al coro, a aquellos que ya tenían convicción de la prioridad e importancia de ese sendero hacia la liberación. Y les dice, oh monjes y monjas, este es el sendero directo para la purificación de los seres. Es el sendero directo para superar la tristeza y las lamentaciones, en otras palabras, el sufrimiento, para superar el dolor y la pena, para alcanzar el sendero auténtico, para lograr el nirvana.
Esto es la cesación del sufrimiento, las 4 aplicaciones de la atención plena. ¿Sí? ¿Y cómo las define el Buda? Bueno, hay una aproximación muy simple que encontramos también en parte del Pali Canon, en los Sudanas, en donde el Buda dice: en lo que se ve, solo debe haber lo visto. En lo que se escucha, solo lo escuchado. En lo que se siente, solo lo sentido. En lo que se percibe mentalmente, tan solo lo que es percibido mentalmente. Por lo tanto, deberás de ver que no existe aquí una cosa así. Vaya, su interlocutor, es como deberás de entrenarte a ti mismo, ya que para ti, vaya, en lo visto, ¿verdad? Tan solo hay lo visto. En lo que se escucha, solo lo escuchado. En lo que se siente, solo lo sentido. En lo que se percibe mentalmente, solo lo que es percibido mentalmente. Ves que no hay aquí una cosa, por ende. Verás que de hecho no hay una cosa allá. Al ver que no hay ahí una cosa, verás que por lo tanto no te encuentras localizado ni en el mundo de esto, ni en el mundo de aquello, ni en un lugar entre ambos. Tan solo esto es el final del sufrimiento. En otras palabras, distinguir entre los fenómenos reales de aquellos que nosotros fabricamos a través de la imaginación, ¿verdad? O de la mera proyección conceptual. ¿Sí? Bien. Esto es central. Bien, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el primer ejercicio que el Buda nos comparte en torno a la cercana aplicación del cuerpo. ¿Sí? Recuerden, el componente central de este tipo de régimen contemplativo es el de la investigación. ¿Y qué tipo de investigación? Una vez más, recordemos, el tratar de analizar si el objeto de exploración existe de forma unitaria o es compuesto. El explorar si el objeto de investigación es estático o es dinámico. El investigar si posee identidad o cualidades sustanciales. Si es una fuente, por tanto, genuina de bienestar o de dolor. ¿Sí? Si me pertenece o si soy yo. ¿Ok? Dos cosas que comúnmente proyectamos sobre el cuerpo. O pensamos hay alguien que le posee, o pensamos el cuerpo soy yo. La realidad es que cuando sujetamos tanto al cuerpo como a la mente a la investigación, tarde o temprano arribamos a la conclusión de que no hay quien posea el cuerpo y que el cuerpo no soy yo. Y lo mismo puedo decir del resto de los fenómenos que sujeto a la investigación, las sensaciones, los fenómenos mentales y la experiencia entera de mi entorno y el mundo fenoménico en general. ¿Sí? Bueno, todo esto puede sonar complejo, pero arribamos a ese entendimiento a través de una aproximación introspectiva primaria. Así que vamos a intentarla juntos, ¿les parece? Vamos a llevar a cabo este primer ejercicio de la recolección del cuerpo, como lo enseña el Buda en el famoso discurso de las 4 aplicaciones de la atención y el primer capítulo del mismo, la aplicación de la atención sobre el cuerpo. ¿Ok? Bien, nos sentamos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por asentar a nuestro cuerpo en su estado natural. Simultáneamente evoquemos una aspiración exaltada en términos de lo que nosotros aspiremos, deseemos ser, la calidad de vida que deseemos tener o experimentar,
lo que deseamos lograr y finalmente lo que pretendemos o aspiramos compartir o donar al mundo. Comencemos por asentar esa intención, esa motivación, que óptimamente cristalizamos a través de esa especial, honda y poderosa mentalidad que es la bodhicitta. La aspiración, el deseo de lograr la plenitud del despertar en beneficio de los seres que nos rodean, para aliviar su sufrimiento e insatisfacción y para conducirles al estado del bienestar y la felicidad genuina. Y abrazando tan vívidamente como les sea mentalmente posible esta aspiración, involucrémonos entonces con esta práctica como un medio de actualizar esa aspiración y deseo. Así, con nuestros párpados cerrados o ligeramente abiertos, lo que les sea más cómodo o propicio, comencemos esta aproximación introspectiva con la recolección del respirar. Enfoquemos nuestra atención, como es costumbre, en la esfera de las sensaciones táctiles. El ingreso y salido del aliento por la punta de las narices o el labio superior. Y contemos 21 ciclos de este proceso de respirar en conciencia como un inicio a la introspección o recolección del cuerpo.
Continuemos respirando de forma normal hacia el abdomen. Pero ahora redireccionemos nuestra atención hacia la coronilla de la cabeza. Y simplemente intentemos observar las sensaciones táctiles que surgen en esta área. Trátense de experiencias de firmeza, de calor, de frío, de movimiento o de cosquilleo. Con el menor grado de superimposición que les sea posible, atiendan simplemente la esfera de esas sensaciones táctiles, tal y como las mismas se presentan a su conciencia. E investiguen, planteen, pregúntense si éstas cambian a medida en que ustedes continuamente las observan. Y ahora imaginemos su campo de conciencia como una especie de superficie curva, una especie de casco, como aproximadamente de unos 20 centímetros de diámetro, que cubre la parte superior de su cabeza. Noten las sensaciones táctiles que allí experimentan, háganlas conscientes, dense cuenta de las mismas. Y al hacerlo, mantengan a la medida de sus posibilidades este campo de la conciencia en el mismo tamaño, más o menos de 20 centímetros de diámetro, como una especie de círculo de continua conciencia en movimiento. Y ahora, movamos este campo de atención hacia abajo, al lado derecho de nuestra cabeza, al nivel del oído, incluyendo al mismo. Observemos las sensaciones táctiles que ahí surgen, libres de elaboración, de proyección sensorial o interpretativa. Y lentamente movamos esa esfera de atención o disco de atención a la parte trasera de la cabeza. Después a la parte izquierda de la misma. Simultáneamente, si al hacerlo descubren áreas de tensión, relájenlas inmediatamente. Ahora muevan su atención a la frente, abajo al nivel de los ojos y de la nariz, a la boca, al mentón, después hacia atrás a nuestros cachetes. Observen las sensaciones táctiles que ahí se presentan o manifiestan. Si al hacer esto, en ustedes surge una imagen mental de su cara, libérenla, déjenla pasar. Tan solo concéntrense en las sensaciones táctiles de la cabeza.
Y ahora movamos este campo de atención de la parte frontal de la cara a la parte trasera de la misma. Háganlo lentamente, como si estuvieran escaneando a su cabeza. Y muevan su atención de la parte trasera a la frontal de la cabeza y de la frontal a la trasera. Ahora noten si pueden distinguir o discernir alguna sensación dentro de la cabeza o solo en la superficie. Y hasta ahora hemos estado utilizando una especie de modelo de atención bidimensional. Expandámosla ahora a uno tridimensional. Incluyamos las sensaciones que acontecen en la totalidad de nuestra cabeza simultáneamente. Mantengamos este campo de conciencia hacia nuestros cuellos, ajustando al mismo, a la periferia del mismo. Movamos nuestra atención a los hombros. Notando tanto las sensaciones táctiles como la sensación de cómo nuestra piel toca, por ejemplo, al entorno, o a la ropa, o adentro del cuerpo. Mantengan esta esfera o campo de atención durante el proceso entero, mientras mueven la atención por el cuerpo, del hombro derecho hacia el codo, después a la muñeca de la mano, después saltemos hacia la mano izquierda, mantengamos esta esfera de atención en movimiento a medida en que nos desplazamos por el cuerpo, de los hombros hacia el codo, la muñeca de la mano, después saltamos a la mano izquierda u opuesta. Mantengan la mayor continuidad de conciencia que les sea posible. Pasen de su codo hacia el hombro izquierdo y después al cuello. Ahora hagamos lo mismo con el torso, el plexo solar, afuera, adentro. Vámonos a las piernas, las rodillas,
al tobillo, al pie. Y notemos las sensaciones que se presentan en estas diferentes partes del cuerpo. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahora brevemente volvamos nuestra atención hacia el área de la coronilla. Y ahora en breves segundos rápidamente escaneemos a nuestro cuerpo desde la parte superior hasta la punta de los dedos de los pies. Volvamos de vuelta nuestra atención a la cabeza y hagamos lo mismo. Proyectemos nuestra atención hasta la punta de los pies. Y hagamos esto un par de veces más. Y expandamos el volumen de nuestra conciencia para que pueda incluir simultáneamente la totalidad de la esfera o campo de las sensaciones táctiles desde la coronilla de nuestras cabezas hasta la base quizá de nuestros muslos, la punta de los pies, y atendamos a estos cercanamente. Si notamos en nosotros se genera una especie de imagen mental de lo que pensamos, estamos observando al cuerpo, esto puede surgir habitualmente, vean qué pueden hacer para simplemente desestimarlo, para liberarlo. Y enfocarnos con la atención desnuda a la esfera de las sensaciones táctiles. Y ahora lentamente abramos los párpados y sin romper o suspender la focalidad, dirijamos la misma calidad de la atención, esta quietud, esta atención primaria, a otro dominio de la experiencia, ahora el visual. Hemos recientemente examinado la esfera de las sensaciones táctiles. El dominio visual es muy distinto. En este reino de la experiencia percibimos colores, formas, el espacio intermedio que parece estar presente entre nosotros y los objetos visuales. Y una vez investiguen si estos son permanentes o impermanentes. Si son unitarios o compuestos. Si son fuente genuina de bienestar y felicidad. Si son yo. Si me pertenecen.
Y ahora cerremos nuestros párpados y dirijamos nuestra atención a otro dominio de la experiencia, el de los sonidos. Escuchemos lo que se presenta a ese órgano, el auditivo, sin añadir ningún tipo de proyección conceptual. En lo visto, tan solo el oído. En lo oído, tan solo el oído. Y después, proyectemos nuestra atención al sentido olfativo, otro de los dominios primarios de la experiencia. ¿Pueden detectar alguna fragancia? Y después, el sentido de las sensaciones gustativas. ¿Queda algún gusto presente o remanente en su boca? Y después atendamos unipuntualmente el último de los dominios, el sexto, el de la experiencia puramente mental. Cualquier tipo de imagen mental, de diálogo interior, de emociones, deseos, impulsos, memorias, de fantasías. Observémoslas a través del modelo de la atención cercana, de la atención desnuda. Atendamos ese sexto dominio de la experiencia, el mental, las imágenes, el cuchicheo interno, las emociones, los deseos, los impulsos, las memorias, las fantasías. Observémosla con atención desnuda. Donde sea posible, apliquemos el entendimiento de las tres marcas de la existencia. Al observar las sensaciones táctiles, visuales, olfativas, etc., cuestionémonos si son permanentes o impermanentes, compuestas o unitarias, si poseen realidad sustancial, si son yo o me pertenecen. Encontremos si estas experiencias son estables o inestables. Hay algo que se presente a nuestra esfera de percepción que sea estático, inamovible a través del tiempo. Y naturalmente la respuesta budista es negativa, no, nada. Nuestro cuerpo, por ejemplo,
se encuentra en un estado constante de cambio y transformación. Son sujetas de la impermanencia grosa, el hecho de que tarde o temprano mutarán y cambiarán, o la impermanencia sutil, que es el hecho de que no tienen identidad intrínseca en consecuencia. Distingan lo que ustedes superimponen de lo que está realmente siendo presentado a esa esfera de la percepción que ahora analizamos. Esto va a comenzar a iluminar la genuina actual presencia que tenemos en el mundo, a nuestro alrededor. Recuerden que la segunda marca de la existencia tiene que ver con el hecho de que todo que se hace sujeto a las aflicciones mentales y emocionales, incluyendo el aferramiento, la hostilidad, la ilusión, está atrapado en el ciclo del sufrimiento, del dolor, de la insatisfacción. Y bajo la influencia de esa aflictividad, tendemos a identificar a muchas cosas, eventos, a personas, como fuentes genuinas de bienestar y felicidad. Y si bien éstas pueden contribuir a la misma, no son la causa eficaz de la misma. Por último, examinen si estas partes del cuerpo que atienden esas sensaciones son una fuente genuina de bienestar y felicidad, o de dolor, o tan solo parcial y temporal. Si son yo, si me pertenecen. Y hagamos esto en silencio por unos minutos. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, las sensaciones que en este aparecen. Con este disco de atención recorramos desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Observemos cómo las sensaciones corporales surjan, moran y después se diluyen o desaparecen. Y ahora transitemos a la tercera marca de la existencia, el no yo, al atender a nuestro cuerpo. Hay algo en este
que se presente a nosotros como inamovible, como permanente, como unitario, como autónomo, como yo, como algo que me pertenece. Hay una entidad corporal duradera. El cuerpo sería la misma persona que fue ayer y mañana sería la misma persona que fue hoy. Pero cambia todo en nosotros corporalmente, momento a momento. Hay algo que a nosotros aparezca a través de su propia naturaleza como siendo genuinamente nuestro, perteneciendo a nuestra identidad personal. O hemos estado meramente superimponiendo conceptualmente un sentido de yo y mío en varios eventos que acontecen en mí o en mi entorno. Atendamos esto. Así terminemos por dedicar el mérito, deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar el estado y condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Gewa de nyodo dala mazan de jujune duwa jujamado pade salagu pasho janjob senjo rinpoche makye pana che jujige banyam pame payang kungne kungdu pewasho om ahum benze guru pemasedi hum om ahum. Muy bien, volvamos nuestra atención a este espacio y lugar. Muy bien, ¿qué sintieron en esta práctica? ¿Qué experimentaron? Al recorrer metódicamente al cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, al hacerse consciente del cuerpo y sus sensaciones, ¿qué descubrieron? ¿Sí? Sí, le presta el micrófono. Muchas gracias. Bueno, a mí me ayudó mucho a disminuir mi diálogo interior, porque el solo hecho de centrar la atención en este disco, que para mí siempre estuvo oscilando, era como un giroscopio. Siempre lo sentí muy activo, ¿no? En movimiento. Entonces, al ir transitando por los diferentes sentidos, el poner la atención en cada uno de ellos y, como lo instruía, disminuir la posibilidad de una imagen o de una visualización, me ayudaba mucho a verdaderamente sentirme concentrada, y el diálogo interno es una de las primeras veces que logro en una meditación cesarlo. Efectivamente, estaba cesado. Muy bien. A mí me gustó mucho ver cómo mediante la instrucción era posible ir colocando efectivamente la atención en cada una de las distintas partes y cómo se hacía presente las sensaciones en la parte que se estaba atendiendo. Y al pasar a la siguiente zona era como si lo que se había sentido, por ejemplo, del lado derecho de la cabeza o de la cara, como si quedara atrás. Sí. Y realmente la presencia mental estuviera exclusivamente con lo que había en este nuevo segmento. Entonces fue muy, muy notorio. Y sí me pasó esta parte, ¿no? De haber eventualmente
generado una imagen de mí misma, obviamente. Entonces, en el momento de pedir soltar eso, ¿no? Al principio me costó un poco de trabajo, pero después quedarte solo con la sensación es posible, ¿no? Entonces, me llamó la atención cómo se iba logrando, ¿no? Seguir la instrucción y evidentemente, ¿no? Estar, por ejemplo, con los ojos abiertos y darte cuenta que las cosas están compuestas de partes, ¿no? Que evidentemente que hay un movimiento, que hay una dinámica en lo que sucede afuera percibida por el campo visual. Entonces fue una meditación muy interesante. Muchas gracias, querido Lema. Muy bien. Experiencia muy interesante. A mí lo que me impresionó fue que me empezó a dar un calambre súper fuerte en el muslo. Y cuando me di cuenta que no le proyecté calambre ni dolor, se convirtió en una sensación muy fuerte, pero tolerable. Y no me moví. Y eso hizo que me pudiera concentrar más en el dolor, pero luego desapareció. Bueno, por ejemplo, tocas un tema muy interesante. ¿Cuál es la naturaleza del dolor? ¿Es el dolor intrínsecamente dolor? ¿Tiene esa realidad objetiva? ¿O la condición del dolor es una imputación mental? ¿Es el placer en sí mismo? ¿Tiene dicha identidad intrínseca? ¿O lo que nombramos y concebimos como placentero es también una designación conceptual? ¿Es el cansancio? ¿O es también una designación conceptual? ¿Es el cansancio una experiencia dotada de realidad objetiva o es también subjetivo? Y así subsecuentemente, ¿no? Sí, a mí como que puedo dividirlo en dos partes. La primera parte fue como lo que había dicho María Teresa hace rato. O sea, como que la primera parte de mi meditación fue eso y después traigo como un diálogo interno de un asunto que le estoy dando vueltas. Sí. Y la primera parte me pude concentrar perfectamente bien, pero me terminó ganando como que el tema este. Sin embargo, no dejé como la meditación. O sea, lo que me pasó fue de que de alguna manera me concentré tanto en estar. El escaneo del cuerpo no lo perdí en ningún momento. Pero de alguna manera como que la agitación más burda se relajó tanto que caí en el sopor, pero no solté el tema que le estoy dando vueltas. O sea, como que me mantuve en el tema en el que le estoy dando vueltas y también estaba escaneando el cuerpo y también estaba luchando contra el sopor al mismo tiempo. Y entonces ya era como una guerra como para estar tratando de sostener como Eso solo quiere decir que hay que ir refinando la aplicación en la práctica. Todavía tienes que combatir precisamente la lasitud y la excitación. Cuando eso suceda, suspendes por un momentito la práctica y vuelves a tratar de focalizar la atención en el respirar. Vuelves a tratar de estabilizar la mente, que es el instrumento que estás utilizando para llevar a cabo este tipo de examen o investigación. Y una vez que sientas, has una vez más estabilizado a la atención, vuelves a dirigirla a este tipo de revisión corporal, que es una primera aproximación a la cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo, ¿no? Ahora, si parte de tu mente está presente en un problema o dificultad o cualquier tópico de esta naturaleza, ya perdiste el objeto de meditación, que es la recolección del cuerpo, de las sensaciones corporales, las sensaciones visuales, auditivas, gustativas, táctiles, olfativas, ¿no? Por ahora hemos empezado con las sensaciones corporales, ¿no? Pero la iremos extendiendo después a las visuales, después a las auditivas, después a las gustativas. Y lo haremos de la misma manera, con este examen, de simplemente atenderlas de una forma desnuda y directa. En lo visto, solo lo visto. Recuerdan la instrucción del Buda. En lo oído, solo lo oído. Eso quiere decir atender solo lo que aparece, sin proyectarle ningún tipo de sentido o significado. Porque eso es lo que siempre hacemos, ¿no? Ves algo y es bonito, es feo, es agradable, es desagradable, lo deseo, es mío, me pertenece, soy yo, ¿no? Aquí la idea es solo atender lo que estás viendo, lo que estás oyendo, como un sonido, como una imagen de color, lo que fuere, y después examinarlo, eso que estoy viendo, eso que a mí aparece sensorialmente como un objeto visual o auditivo, gustativo, ¿en efecto es permanente
o es impermanente? ¿Es estable o inestable? ¿Es unitario o compuesto? ¿Verdad? ¿Tiene cualidades sustanciales o no? Si no las tiene, ¿por qué así lo percibo? ¿Quién crea esas cualidades sustanciales? ¿Son una designación conceptual? ¿Eso que percibo es mío? ¿Hay algo en ello que sea intrínsecamente mío, que me pertenezca? ¿Soy yo? Porque comúnmente me identifico con esa experiencia. ¿O es solo una experiencia en el dedo, una experiencia en el estómago, una experiencia auditiva o gustativa, pero no soy yo? No me pertenece. ¿Sí? Esa es la investigación a la que nos estamos sujetando. Y les digo, la idea es extender esta práctica. Primero, lo hacemos como lo hicimos hoy, metódicamente con la esfera de las sensaciones táctiles. Después las visuales, las auditivas, las gustativas, las olfativas. Más tarde lo haremos con las mentales, pero eso más bien pertenece a otra de las 4 aplicaciones de la atención. La aplicación de la atención sobre la mente y sus fenómenos. ¿Ok? Y después vamos a añadir elementos adicionales, como por ejemplo el detectar en el cuerpo el elemento tierra, el estar atento a todo lo que en el mismo sea firme y sólido, ¿sí? El elemento agua, que es la cualidad de fluidez y de humedad en nuestro cuerpo, ¿verdad? Después el elemento fuego, que es precisamente si algo es caliente, ¿no? O la diferencia entre los diferentes grados de calor y de frío que acontecen en el cuerpo. Después el elemento aire, que tiene una cualidad alternativa, la ligereza, la movilidad, la moción, ¿no? Y después el quinto elemento, el elemento espacio, que es la cualidad ausente de obstrucción o obstructividad, donde todo acontece, ¿sí? Es como una especie de tabla periódica de los elementos contemplativos del meditador, ¿sí? Es parte de la cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo. ¿Vamos? ¿Más o menos? ¿Entienden el sentir, el objetivo de esta práctica? Es un método para muy ágilmente y de forma muy práctica identificar en el cuerpo las proyecciones que comúnmente sobre el mismo emitimos y contrastarlas con la manera en que se realmente existe. Lo haremos después con las sensaciones, después con los fenómenos mentales, después con el mundo entero de la experiencia con la que interactuamos. Y como les antelé ya, ¿cuál es la conclusión? Nada tiene, ¿verdad?, existencia unitaria, nada existe de forma estática, nada posee identidad intrínseca, nada tiene cualidades sustanciales. De eso nada soy yo y de eso nada me pertenece. ¿Sí? Pero bueno, una cosa es decir esa conclusión y arribar a la misma a través del uso de la experiencia. Bueno, pues dejémoslo aquí esta noche, ¿les parece? Y dediquemos el mérito, como siempre, aspiremos a que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así también trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido, se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que todos los seres puedan pronto actualizar el estado de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Gewa de nyodo dana mazan de juju nedu ajajamado padi salaku pasho sanjob sancho rinpoche makye pana chechu chike panyam pame payan kung kung du pawasho om ahum benze guru pema sedi hum om ahum. Muy bien, y estamos introduciendo algunas actividades adicionales en Casa Tibet. Todos los días de las 11 a las 12 vamos a estar ofreciendo la guía en la práctica de los 24 ejercicios del Neyang, de la purificación del espacio, la yoga tibetana de sanación. Para los alumnos son gratuitos, para los exalumnos de Casa Tibet tienen un costo de
50 pesos por sesión, y para el público en general, porque están abiertos al público en general, de 80 pesos. También estamos introduciendo un nuevo programa que llamamos Budismo en la Ciudad, ¿sí? Que son sesiones de meditación todos los días, simultáneamente, de 7 a 8:30. Esto se hace en Orizaba, allá nuestra sede primaria en esquina con Álvaro Obregón, de 7 a 8:30 p.m. igual, gratuito para los estudiantes activos de Casa Tibet y con un pequeño costo para los exalumnos o el público en general. Les recuerdo que tenemos varios programas en puerta. Va a estar con nosotros Anien Rinpoche en el mes de septiembre. El 6 de septiembre va a dar una conferencia a la comunidad de Casa Tibet, y del 8 al 10 de septiembre va a dirigir el retiro de la práctica del Buda de la medicina. Y recuerden, yo voy a estar dando el curso básico, el seminario de introducción al programa formativo de Casa Tibet, el sábado 12 y domingo 13 de agosto, por si conocen a alguien que sienta le puede interesar. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Continúen con esta práctica esta semana y nos veremos la semana próxima. Gracias.